El aire de la Ciudad de México en octubre tiene una cualidad extraña, una mezcla de lluvia recién caída y el murmullo incesante de 1 millón de vidas que nunca se detienen. Para mí, a mis 27 años, ese murmullo era más un ruido blanco que una promesa, un ruido que ahogaba el silencio de mi departamento en la Narvarte, el silencio de la página en blanco en mi laptop, el silencio de un futuro que se sentía tan vasto como incierto. Mi vida era una sucesión de días idénticos, intentos fallidos, de escribir el guión que me sacaría de la mediocridad, cafés cargados que solo aceleraban mi ansiedad, y las noches con Sofía, que eran el único ancla que me mantenía a flote. Sofía era luz, un torbellino de energía de 25 años con planes, metas y una confianza en mí que yo mismo no poseía. Llevábamos casi un año, y ella era la arquitecta de nuestros fines de semana, la curadora de nuestras playlists, la que siempre sabía qué decir cuando mi ánimo se desplomaba. Y fue ella quien insistió en esa cena. Leo, tienes que venir. Es el cumpleaños de mi mamá. No puedes seguir escondiéndote en tu cueva de escritor torturado. Además, le caes increíble. La verdad era que a Isabela, su madre, apenas la conocía. La había visto en un par de ocasiones, siempre en eventos familiares donde ella era una presencia elegante y algo distante. Una mujer de 56 años que se movía con la gracia de quien ha navegado por las aguas de la vida y ha salido, si no ilesa, al menos con una dignidad impecable. Su departamento en la Condesa era un reflejo de ella. Un espacio amplio, de techos altos y paredes cubiertas de arte y libros, donde cada objeto parecía tener una historia. Un santuario de buen gusto que hacía que mi propio depa se sintiera como una bodega de sueños rotos. Esa noche el ambiente era tenso. El padre de Sofía, un diplomático retirado, presidía la mesa con una cordialidad forzada. Se notaba la distancia entre él e Isabela, un abismo de años de un matrimonio que había terminado en un divorcio civilizado pero gélido. Yo me sentía como un impostor, el novio aspirante a artista que no tenía nada interesante que aportar a sus conversaciones sobre política internacional y subastas de arte. Sonreía, asentía y bebía el vino tinto, sintiendo la mirada de Isabela sobre mí de vez en cuando. No era una mirada crítica, sino curiosa, casi analítica, como si estuviera intentando descifrar el jeroglífico que yo representaba. Después de la cena, mientras Sofía y su padre discutían animadamente sobre un viaje, me encontré solo con Isabela en la terraza. La noche había refrescado y una llovizna fina comenzaba a caer, empañando los cristales que daban al Parque México. «Así que eres escritor», dijo ella, su voz más suave y menos formal que antes. No era una pregunta, sino una afirmación. «Lo intento», respondí, encogiéndome de hombros. «Principalmente escribo excusas para no escribir». Ella soltó una risa baja, un sonido que me sorprendió. Era cálido, genuino. Conozco esa sensación. Fui arquitecta durante 30 años. Pasé más tiempo mirando planos en blanco que construyendo edificios, te lo aseguro. Hablamos durante unos minutos. Sobre la ciudad, sobre el bloqueo creativo, sobre la presión de cumplir con las expectativas, tanto las propias como las ajenas. Por primera vez no la vi como la mamá de Sofía. La vi como Isabela, una mujer con una inteligencia aguda y una melancolía sutil en la mirada. Había una profundidad en ella que me atraía, una calma que contrastaba violentamente con mi propia agitación interna. Entonces el caos se desató. El celular de Sofía sonó. Una emergencia familiar por parte de su padre. Una tía en Querétaro había sufrido un accidente. Debían irse de inmediato. Todo sucedió muy rápido. Abrazos apresurados, instrucciones confusas. «Leo, mi amor, quédate. La lluvia está terrible. Es peligrosísimo manejar ahorita», me dijo Sofía, dándome un beso rápido. «Papá y yo nos vamos ya. Mañana a primera hora te marco». «Mamá, ¿no hay problema que Leo se quede en el cuarto de huéspedes?» Isabela asintió, su rostro una máscara de preocupación por la noticia. «Claro que no, hija. Vayan con cuidado. Leo, estás en tu casa». Y así, en menos de 5 minutos, el departamento se vació. El eco de sus pasos apresurados se desvaneció, el sonido del motor del coche se perdió en la distancia y el silencio regresó.
Pero este silencio era diferente. Ya no era el silencio de un espacio lleno de gente que se había ido. Era un silencio denso, cargado de una posibilidad desconocida. Me quedé de pie en medio de la sala, con el murmullo de la lluvia como única compañía. Me había quedado solo con ella. Y en el aire flotaba la premonición ineludible de que algo que no debía, estaba a punto de pasar. La noche apenas comenzaba. El silencio que siguió a la partida de Sofía y su padre no fue incómodo, pero sí pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Estábamos los dos, extraños unidos por un lazo prestado, en un departamento que de repente se sentía inmenso. Isabela rompió el hielo con un gesto práctico. Bueno, dijo, con un suspiro que parecía liberar la tensión del momento. Supongo que esta noche no terminó como esperábamos. ¿Quieres un café o algo más fuerte? Creo que después de estas noticias, un whisky no estaría mal. Un whisky suena perfecto, respondí, agradecido por la normalidad de su oferta. Mientras ella se movía por la cocina, con una eficiencia silenciosa, yo observaba la sala. Cada libro en los estantes parecía elegido con intención. Cada cuadro en la pared contaba una parte de una historia que yo desconocía. Había fotos de Sofía en todas sus etapas, pero pocas de Isabela, y en las que aparecía, casi siempre estaba un paso detrás de alguien más, con una sonrisa amable pero contenida. Era una mujer acostumbrada a ser el telón de fondo de la vida de otros. Regresó con 2 vasos bajos, con cubos de hielo que tintineaban suavemente. Me entregó uno. Salud, dijo levantando el suyo, por las noches inesperadas. Salud, repetí, tomando un sorbo. El líquido ambarino me quemó la garganta de una forma bienvenida, anclándome en el presente. Nos sentamos en sofás opuestos, la mesita de centro de madera oscura entre nosotros. La lluvia arreciaba afuera, golpeando los ventanales con un ritmo hipnótico. No tienes que sentirte obligado a conversar, dijo ella, notando quizás mi nerviosismo. Puedes irte al cuarto de huéspedes cuando quieras, solo tienes que... No, está bien, la interrumpí con más firmeza de la que pretendía. No quiero dormir todavía, a menos que usted quiera estar sola. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Hace mucho que no me tuteas. La primera vez que viniste, me dijiste tú. Luego te corregiste y empezaste con el usted. ¿Por qué? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. Supongo que por respeto. Eres la mamá de mi novia. Soy una persona, Leo. Antes que madre, antes que... ex esposa, solo Isabela. Hice una pausa mirando su vaso. Y creo que el respeto no está en las formalidades, sino en escuchar de verdad. Dime, ¿qué es lo que te da tanto miedo escribir? Esa pregunta me desarmó por completo. Nadie me lo había preguntado así. Sofía me preguntaba, ¿cómo vas con tu guión? Mis amigos me decían, ¿ya acabaste esa madre? Pero ella preguntó por el miedo. Y esa era la palabra exacta. Me encontré hablándole. Le conté sobre mi idea, una historia sobre un músico viejo que pierde el oído y tiene que encontrar una nueva forma de sentir el mundo. Le confesé que me sentía un fraude, que temía que al poner las palabras en el papel, todos se darían cuenta de que no tenía ningún talento, que solo era un joven pretencioso con delirios de grandeza. Hablé sin filtro, las palabras saliendo, a borbotones, impulsadas por el whisky y la extraña intimidad de esa noche lluviosa. Ella escuchaba. No interrumpía, no juzgaba. Solo asentía de vez en cuando, sus ojos fijos en mí. Cuando terminé, me sentí vacío y extrañamente ligero. El miedo a la mediocridad, dijo ella, casi en un susurro. Es el fantasma más persistente de todos. Te persigue en cada decisión. Cuando elegí ser arquitecta, fue por seguridad. Era una carrera respetable, sólida. Yo quería ser escultora, trabajar con arcilla, con metal, sentir la materia en mis manos. Pero me dio miedo. Miedo a no ser lo suficientemente buena, a no poder vivir de ello. Así que construí edificios para otros, mientras mis propias esculturas se quedaban sin nacer dentro de mí. Fue la primera vez que alguien me hablaba de sus fracasos con tanta honestidad. No había autocompasión en su voz, solo el peso de una verdad aceptada. En ese momento, la barrera de la edad, la barrera de ser la mamá de Sofía,
se evaporó por completo. Vi a una mujer que, como yo, había lidiado con el abismo entre lo que era y lo que soñaba ser. ¿Y nunca lo intentaste?, pregunté. Pequeñas cosas, joyería, cerámica, pero siempre como un hobby, algo para las tardes de domingo. Nunca le di el lugar que merecía. El miedo ganó. Se levantó y caminó hacia un viejo tocadiscos en una esquina. La música ayuda, dijo. Buscó entre una colección de vinilos y puso uno. Un jazz suave y melancólico llenó la habitación. La voz de un saxofón parecía llorar a través de los altavoces. Chet Baker, dijo ella, volviéndose hacia mí. La banda sonora perfecta para corazones rotos y sueños postergados. Se quedó de pie junto al tocadiscos, meciéndose ligeramente al ritmo de la música, con los ojos cerrados. La luz tenue de la lámpara de la sala esculpía su rostro, acentuando la elegancia de sus facciones. Las finas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de risas y preocupaciones. Y yo la miré. Realmente la miré por primera vez. Y sentí una punzada de algo que no pude nombrar. No era solo admiración. Era una conexión. Una resonancia profunda que vibraba en la misma frecuencia que el saxofón melancólico que llenaba el silencio entre nosotros. La música de Chet Baker tejió un hechizo en la habitación. Cada nota del saxofón parecía colgar, en el aire, cargada de una nostalgia que no nos pertenecía pero que ambos sentíamos como propia. Isabela permanecía de pie, con los ojos cerrados, y yo no podía apartar la vista de ella. La veía como una obra de arte en su propia galería, compleja, llena de matices, con una belleza que no era obvia ni estridente, sino profunda y aquietada por el tiempo. Cuando era joven, dijo de repente, sin abrir los ojos, creía que a los 50 ya lo tendría todo resuelto, que la vida sería un camino tranquilo hacia el final. ¡Qué ingenua! Abrió los ojos y me miró directamente. La verdad es que te sientes igual de perdido que a los 20, solo que con más cicatrices y menos tiempo para cometer errores. Esa confesión fue una llave que abrió una puerta dentro de mí. Siempre había visto a la gente de su edad como seres completos, con las respuestas que a mí me faltaban. Darme cuenta de que su incertidumbre era un eco de la mía creó un puente instantáneo entre nosotros. Yo a veces siento que el tiempo se me acaba, admití. La voz apenas un murmullo. Veo a mis amigos casándose, comprando casas, teniendo hijos. Y yo sigo aquí, atascado en la primera página de un guión que quizás nunca termine. Esa es la mentira más grande que nos contamos, respondió ella, acercándose lentamente hasta sentarse en el borde de la mesita de centro, mucho más cerca de mí. Que la vida es una carrera con una meta fija. No lo es. Es una serie de habitaciones. Entras en una, vives en ella, aprendes de ella, y cuando ya no te sirve, pasas a la siguiente. Algunas personas se quedan en la misma habitación toda su vida, por miedo a lo que hay detrás de la siguiente puerta. Hizo una pausa, su mirada intensa. El problema es cuando te das cuenta de que has estado en la misma habitación durante demasiado tiempo y la puerta se está oxidando. Su cercanía era abrumadora. Podía oler su perfume, una mezcla sutil de sándalo y algo floral, casi imperceptible. Podía ver el destello de la lámpara reflejado en sus ojos. El mundo exterior, la lluvia, la ciudad, Sofía, todo se desvaneció. Solo existía esa sala, esa música, y esa conversación que se sentía más íntima que cualquier contacto físico que hubiera tenido. ¿Y tú?, le pregunté, la voz ronca. ¿Sientes que estás en una habitación de la que quieres salir? Sus ojos se llenaron de una tristeza momentánea, una nube que pasó rápidamente. He estado en esa habitación desde que me divorcié. La habitación de la madre, la exesposa, la mujer madura y serena. Es una habitación cómoda, segura. Pero las paredes se están encogiendo, Leo. A veces siento que no puedo respirar. En ese instante, la vi en toda su vulnerabilidad. No era la matriarca segura de sí misma, sino una mujer anhelando aire fresco. Y en un impulso que no vino de la razón, sino de un lugar mucho más profundo, extendí mi mano y la puse sobre la suya, que descansaba sobre la mesa. Su piel era suave, más cálida de lo que esperaba. Fue un contacto eléctrico, un shock que recorrió mi brazo y se instaló en mi pecho. Ella no retiró su mano.
Al contrario, sus dedos se curvaron ligeramente, respondiendo a mi toque. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio se llenó con todo lo que no podíamos decir. Chet Baker seguía tocando, su trompeta ahora un lamento dulce y desgarrador. Levantó la vista de nuestras manos unidas y me miró a los ojos. En su mirada había una pregunta. Miedo, pero también un desafío. Una invitación a cruzar una línea que ambos sabíamos que no debíamos ni siquiera mirar. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada. Esto estaba mal, terriblemente mal. Era la madre de la mujer que amaba, o que creía amar. Era un territorio prohibido, un tabú sagrado. Pero en ese momento, todas las reglas y convenciones sociales parecían construcciones artificiales, insignificantes frente a la cruda y abrumadora verdad de esa conexión. Éramos dos almas solitarias que se habían encontrado en una noche de lluvia, reconociendo en el otro el mismo anhelo, la misma sed. Lentamente, sin romper el contacto visual, se inclinó hacia mí. Y yo, en lugar de alejarme, en lugar de hacer lo correcto, me incliné también. El espacio entre nosotros se redujo a milímetros, a un suspiro. Podía sentir su aliento en mis labios. El mundo se detuvo, y supe, con una certeza aterradora y excitante, que estaba a punto de cometer el error más grande y quizás el más honesto de mi vida. La puerta a una nueva habitación se estaba abriendo, y yo estaba a punto de cruzar el umbral. El tiempo se suspendió en el instante previo al beso. Un universo de consecuencias se arremolinaba en mi mente. Sofía, la traición, el desastre. Inevitable. Pero todo ese ruido fue silenciado por una fuerza más primitiva y poderosa, el magnetismo de aquel momento. Sus labios rozaron los míos, una pregunta suave, una exploración tentativa. Y entonces, respondí. Fue un beso que no tenía nada que ver con la urgencia o la pasión febril de la juventud. Era lento, profundo, cargado de un significado que iba más allá de lo físico. Era un beso de reconocimiento, de consuelo. Sabía a whisky, a lluvia y a años de anhelos no expresados. Sentí la suavidad de su piel bajo mis dedos, mientras mi mano, casi por voluntad propia, subía por su brazo, hasta su nuca, enredándose en su cabello sedoso. Ella suspiró en mi boca, un sonido de rendición, y profundizó el beso, sus manos ahora en mi pecho, sintiendo el latido desbocado de mi corazón. Nos separamos lentamente, sin aliento, pero no nos alejamos. Nuestras frentes quedaron apoyadas, la una contra la otra. «Esto no», empezó a decir ella, con la voz entrecortada. «Lo sé», la interrumpí, mi propio aliento temblando. «No debería pasar». «Pero está pasando», terminó ella, en un susurro. Y en esa simple frase, en esa aceptación de lo inevitable, se selló nuestro pacto. No había vuelta atrás. La línea no solo había sido cruzada, había sido borrada. Ella se levantó, me tomó de la mano y me guió, sin decir una palabra. No fuimos al cuarto de huéspedes. Me llevó a través de un pasillo tenuemente iluminado hasta su propia habitación. El santuario interior de su santuario. Era un espacio que olía a ella, a sus libros, a su vida. La cama era grande, con sábanas blancas e impecables. La luz de la luna se filtraba a través de las persianas, creando franjas de luz y sombra sobre el suelo. El miedo regresó, una oleada helada. ¿Qué estaba haciendo? Pero entonces ella se giró para mirarme, y en su rostro no había duda, solo una calma resuelta que me contagió. Se acercó, y con una delicadeza infinita, comenzó a desabotonar mi camisa. Sus dedos, frescos y seguros, rozaban mi piel, enviando escalofríos por todo mi cuerpo. Yo, torpemente, levanté mis manos hacia el cierre de su vestido. Cada movimiento era lento, deliberado, no había prisa. Era un desvestir de almas tanto como de cuerpos. Con cada prenda que caía al suelo, caían también las barreras, los roles que la sociedad nos había impuesto. El novio joven, la madre madura. En la penumbra de la habitación, éramos solo un hombre y una mujer, despojados de todo excepto de nuestro deseo mutuo y nuestra compartida soledad. Cuando estuvimos desnudos, no sentí vergüenza,
solo una extraña sensación de pertenencia. Su cuerpo era un mapa de una vida vivida. No tenía la firmeza irreal de las mujeres de mi edad, sino una belleza real, con curvas suaves y una piel que contaba una historia. Vi las marcas tenues del embarazo de Sofía en su abdomen y sentí una punzada de culpa, pero fue ahogada por una ternura abrumadora. Nos metimos en la cama, bajo las sábanas frescas. El mundo exterior dejó de existir por completo. La lluvia, la ciudad, el futuro, el pasado, todo se disolvió. En la oscuridad, nuestros cuerpos hablaron un lenguaje que nuestras mentes no se atrevían a articular. Sus manos exploraron mi espalda, mis brazos, con la curiosidad de una artista descubriendo una nueva forma. Mis besos recorrieron su cuello, sus hombros, descubriendo la sensibilidad de su piel. Hacer el amor con Isabela fue una revelación. No fue el acto físico, rápido y a veces egoísta al que estaba acostumbrado. Fue una conversación, un baile. Fue lento, generoso, lleno de pausas y miradas que decían más que cualquier palabra. Fue ella quien me guió, quien me enseñó a moverme a un ritmo diferente, a escuchar el cuerpo del otro, a dar tanto como a recibir. En sus brazos no me sentí como un joven inexperto, sino como un igual. Me sentí visto, comprendido de una manera visceral y profunda. Más tarde, mucho más tarde, mientras yacíamos enredados en el silencio, con el único sonido de nuestras respiraciones acompasadas, sentí sus dedos trazando círculos perezosos en mi pecho. ¿En qué piensas?, me preguntó en voz baja. Tragué saliva, la realidad comenzando a filtrarse por las grietas de nuestra burbuja. En mañana. Ella suspiró, un sonido largo y pesado. No pensemos en mañana. Todavía no. Solo por unas horas. Quedémonos aquí, en esta habitación. En este momento, apoyé mi cabeza en su hombro inhalando su aroma y cerré los ojos, tratando de obedecerla, tratando de aferrarme a la belleza prohibida de esa noche, sabiendo, con una certeza que me helaba los huesos, que el amanecer traería consigo no solo la luz, sino también el juicio y las consecuencias de lo que habíamos hecho. Lo que no debía pasar, había pasado. Y había sido lo más real que había sentido en toda mi vida. Desperté con la luz grisácea de un amanecer nublado filtrándose en la habitación. Por un instante, no supe dónde estaba. El olor a sándalo, las sábanas de un algodón desconocido, el peso de un brazo sobre mi pecho. Entonces, los recuerdos de la noche anterior me golpearon con la fuerza de una ola. Giré la cabeza lentamente. Isabela dormía a mi lado, su rostro, sereno, libre de las tensiones del día. En el sueño parecía más joven, casi vulnerable. El pánico se instaló en mi estómago, frío y afilado. ¿Qué había hecho? La imagen de Sofía, sonriendo, confiando en mí, apareció en mi mente, y sentí una náusea abrumadora. Me levanté de la cama con el mayor sigilo posible, recogiendo mi ropa del suelo como un ladrón. Cada movimiento era una acusación. Me vestí en el silencio del pasillo, mi corazón martilleando contra mis costillas. Necesitaba salir de allí, huir de la escena del crimen antes de que la dueña de la casa, la verdadera dueña de mi culpa, despertara. Llegué a la sala y vi los 2 vasos de whisky sobre la mesita de centro, testigos mudos de nuestra traición. El disco de Chet Baker seguía en el tocadiscos. La realidad era innegable. Cuando estaba a punto de abrir la puerta principal, su voz me detuvo. ¿Te vas? Me giré. Estaba de pie al final del pasillo, envuelta en una bata de seda color marfil. Su cabello estaba despeinado, y sus ojos, sin el maquillaje de la noche anterior, parecían más grandes, más claros, y en ellos vi el mismo pánico que sentía yo. Yo tengo que irme, tartamudeé, sin poder mirarla a los ojos. Entiendo. Su voz era apenas un susurro. Hubo un silencio largo, incómodo, lleno de todo lo que no podíamos decir. La magia de la noche se había roto, reemplazada por la cruda y fea luz de la mañana. Ya no éramos 2 almas conectadas. Éramos un adúltero y la madre de su novia. Isabela, yo comencé sin saber qué decir. Pedir perdón, justificarme, pretender que no había pasado nada. No digas nada, Leo, por favor. Me interrumpió, su voz firme ahora. Lo que pasó anoche fue un error. Un hermoso y terrible error.
pero no puede volver a pasar. No debe. Estoy de acuerdo, dije, aunque una parte de mí gritaba. Lo contrario. Sofía no puede saberlo, nunca. Le destrozaríamos la vida. A ella y a nosotros. Caminó hacia mí, deteniéndose a una distancia segura. Vete a casa, Leo. Dúchate. Cuando Sofía te llame, actúa normal. Habla del partido de fútbol que viste, de la tormenta, de lo aburrido que fue quedarte aquí, solo. ¿Entendido? Asentí, sintiéndome como un niño recibiendo instrucciones. Ella estaba tomando el control, construyendo la narrativa que nos salvaría. Era pragmática, eficiente. La arquitecta diseñando una fachada para ocultar las ruinas. Anoche no existió, dijo, más para convencerse a sí misma que a mí. Fue un sueño extraño por el whisky y la lluvia. Salí de su departamento, y el aire frío de la Condesa me golpeó la cara. La ciudad despertaba, indiferente a mi drama personal. Caminé sin rumbo, el cerebro a 1000 por hora. Cada paso era un eco de mi culpa. Al llegar a mi depa, me miré en el espejo. Tenía el mismo rostro, pero sentía que algo fundamental había cambiado. Era como si la noche anterior me hubiera envejecido 10 años. Me metí en la ducha dejando que el agua caliente cayera sobre mí, como si pudiera lavar no solo el olor de su perfume de mi piel, sino también la memoria de su tacto, el sonido de su risa. No funcionó. Mi celular sonó. Era Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo, preparándome para la primera mentira. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Te aburriste mucho anoche? Dijo su voz alegre y despreocupada. Hola, cariño, respondí, esforzándome por sonar normal. No, todo bien. Vi una película malísima y me quedé dormido. ¿Cómo está tu tía? La conversación fluyó, llena de detalles sobre su viaje, sobre el estado de su tía, sobre cuándo regresaría. Y yo representé mi papel. Fui el novio atento, el yerno respetuoso. Cada palabra era una traición, cada risa forzada, una daga en mi conciencia. Cuando colgué, me senté en el borde de mi cama, con la cabeza entre las manos. Isabela había dicho que anoche no existió, pero era una mentira. Existía en cada fibra de mi ser. Había abierto una caja de Pandora y ahora, aunque la cerráramos de golpe, ambos sabíamos lo que había dentro. El secreto se había instalado entre nosotros, un veneno silencioso que lo contaminaría todo. La relación con Sofía, mi propia paz mental, la dinámica familiar. Ya nada volvería a ser igual. La mañana después no era un final, era el verdadero y aterrador comienzo. Los días que siguieron fueron un ejercicio de disimulo constante. Me convertí en un actor, y mi vida, en un escenario. Con Sofía era el novio de siempre. Íbamos al cine, cenábamos en nuestros lugares favoritos, hablábamos de planes futuros. Pero cada beso que le daba se sentía como una mentira, cada abrazo, una profanación. Ella, en su bendita inocencia, no notaba nada. O quizás no quería notar. A veces me miraba con una leve extrañeza, como si percibiera una nueva distancia, en mí, pero lo atribuía a mi proceso creativo. «Estás en tu mundo otra vez, escritor», me decía con una sonrisa cariñosa, y yo me sentía la peor persona del mundo. Con Isabela, el juego era diferente. Nos vimos obligados a coincidir en un par de comidas familiares. La primera vez, una semana después de aquella noche, fue una tortura. Nos saludamos con una formalidad helada, evitando el contacto visual a toda costa. El aire entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía, ajena a todo, comentaba: «Qué raros están ustedes dos hoy. ¿Se pelearon o qué?» Isabela y yo forzábamos una risa y desviábamos la conversación. Durante toda la comida, yo era dolorosamente consciente de cada uno de sus movimientos. La forma en que sostenía la copa de vino, el sonido de su risa, cuando alguien contaba un chiste, el perfume sutil que llegaba hasta mí a través de la mesa. Era una agonía. Habíamos acordado que la noche no existió, pero su recuerdo era un fantasma que se sentaba a la mesa con nosotros. Sin embargo, en medio de la culpa y la ansiedad, algo más comenzó a crecer, una obsesión. No podía dejar de pensar en ella, en la conversación que tuvimos, en la forma en que me hizo sentir visto, en la revelación que fue su cuerpo y su experiencia.
Empecé a buscarla en secreto, no físicamente, sino en los detalles de su vida. Releía los libros de arquitectura que tenía en su estudio, buscaba en internet las escultoras que había mencionado, escuchaba a Chet Baker una y otra vez en la soledad de mi departamento, y entonces algo inesperado sucedió. Empecé a escribir. El bloqueo que me había paralizado durante meses se rompió. Pero no estaba escribiendo sobre un viejo músico. Estaba escribiendo sobre nosotros, sobre una noche de lluvia, sobre una conexión prohibida, sobre el deseo y la culpa. Las palabras fluían con una honestidad brutal, como si el acto de transgresión hubiera desbloqueado una parte de mí que no sabía que existía. El guión se convirtió en mi confesionario, el único lugar donde podía decir la verdad. Un día, no pude más. La necesidad de hablar con ella, de saber si sentía lo mismo que yo, era insoportable. Le envié un correo electrónico a la dirección de su antiguo estudio de arquitectura, esperando que aún la usara. Era una dirección impersonal, segura. El asunto era simple. Una pregunta sobre un libro. En el cuerpo del mensaje, escribí: Hola Isabela, disculpa la molestia. Recuerdo que mencionaste a la escultora Camille Claudel. ¿Podrías recomendarme alguna biografía? Saludos, Leo. Era un pretexto débil, pero era todo lo que se me ocurrió. Pasaron 2 días de un silencio agónico. Ya me había resignado a que no respondería, a que había decidido cortar todo lazo. Entonces, una noche, mientras miraba la pantalla en blanco de mi laptop, llegó la notificación. Su respuesta fue corta, profesional. Hola Leo, te recomiendo la de Reine-Marie París. Es la más completa. Espero que te sirva. Saludos, Ay. Pero debajo de su firma había un enlace, sin ninguna explicación. Solo el link. Con el corazón en la garganta, hice clic. Me llevó a una canción en YouTube. No era Chet Baker. Era Ne me quitte pas de Jacques Brel. La versión original, cruda, desgarradora. No me dejes. Entendí el mensaje. No era una invitación a reanudar nada. Era una confesión. Era su forma de decirme que ella también estaba atrapada en el recuerdo, que la noche no había sido solo un error para ella, sino algo más, que la arquitecta de fachadas perfectas también tenía ruinas en su interior. Ese correo, esa canción, fue el comienzo de nuestro diálogo secreto. Un lenguaje cifrado de pretextos y significados ocultos. Le respondía con un «Gracias, lo buscaré», y le adjuntaba un poema de Jaime Sabines, que hablaba del amor clandestino. Ella me enviaba una foto de una escultura que había visto en una galería. Una figura solitaria y anhelante. Nos convertimos en amantes epistolares de la era digital, construyendo una intimidad paralela a la vida que se suponía que debíamos vivir. Cada correo era un riesgo, una pequeña dosis de un veneno adictivo. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, que el más mínimo error podría incendiarlo todo, pero no podíamos parar. El secreto que nos separaba era también lo único que nos mantenía conectados. Y en la soledad de nuestras respectivas pantallas, nuestro amor prohibido comenzó a florecer en la oscuridad. Nuestra correspondencia secreta se convirtió en el eje de mi existencia. Cada notificación de correo electrónico era una sacudida de adrenalina. Vivía una doble vida, la del novio de Sofía, cada vez más ausente y ensimismado, y la del confidente de Isabela, un hombre que exploraba las profundidades del arte, la literatura y el deseo a través de mensajes cifrados. Nuestro lenguaje evolucionó. Ya no necesitábamos pretextos tan elaborados. Un enlace a una pieza de música clásica, una fotografía de un atardecer sobre los tejados de la Condesa, un verso suelto de un poema. Cada mensaje era una pregunta y una respuesta. ¿Sigues ahí? Sí, sigo aquí. ¿Sientes esto? Lo siento con cada fibra de mi ser. Mientras tanto, mi guión avanzaba a un ritmo febril. Se había convertido en una novela, una exploración de la relación entre un joven artista y una mujer mayor. La mentora, la musa, la amante, era mi realidad, apenas velada por la ficción. Escribir era mi única catarsis, la forma de procesar la intensidad de mis sentimientos y la profundidad de mi culpa. Isabela se había convertido en mi inspiración, pero una inspiración peligrosa, radioactiva. Me nutría y me destruía al mismo tiempo.
La tensión de mantener el secreto empezó a pasar factura. Me volví paranoico, borrando historiales de navegación, usando ventanas de incógnito, sobresaltándome cada vez que Sofía se acercaba a mi laptop. Ella notaba mi comportamiento errático. «Leo, ¿qué te pasa?», me preguntó una noche, mientras yo cerraba de golpe la computadora al verla entrar en la habitación. «Estás tan raro últimamente, distante. Si es por el guión, dímelo. Si es por otra cosa, por favor, habla conmigo». Su voz estaba llena de una preocupación genuina que me partió el alma. «No es nada, mi amor. Es solo el estrés de la escritura. Estoy en una parte complicada». Mentí, odiándome por ello. La abracé, pero el abrazo se sentía hueco, un gesto vacío. La necesidad de ver a Isabela, de estar en el mismo espacio físico que ella, se volvió insoportable. Los correos electrónicos ya no eran suficientes. Necesitaba ver sus ojos, escuchar su voz sin el filtro de una pantalla. Usando el guión como excusa, le escribí: «Isabela, estoy trabajando en una escena que transcurre en una galería de arte. Me preguntaba si podría visitar la tuya algún día. Necesito capturar la atmósfera. Podría ir en un horario en el que no haya nadie, para no molestar». Era una mentira a medias. Su antigua galería seguía funcionando bajo su nombre, aunque ella ya no la gestionaba día a día. Su respuesta tardó en llegar. Cuando lo hizo, fue una sola palabra: martes, 11 a.m. Ese martes, sentí que iba a una cita que podría cambiarlo todo. La galería estaba en Polanco, un espacio minimalista y lleno de luz. Cuando llegué, estaba vacía, como había prometido. La encontré en la sala principal, de espaldas a mí, contemplando un cuadro abstracto de enormes dimensiones, lleno de colores violentos y trazos desesperados. «Hola», dije en voz baja. Se giró. Estaba más hermosa de lo que recordaba. Llevaba un vestido sencillo de lino gris y su cabello recogido en un moño informal. Sus ojos me recorrieron, una mezcla de anhelo y miedo. «Hola, Leo». Durante unos minutos, fingimos mantener la farsa. Le hablé de mi guión. Ella me habló del artista del cuadro. Pero las palabras eran solo un velo para la tensión que vibraba entre nosotros. Finalmente, el silencio cayó, y nos quedamos mirándonos, en medio de la sala vacía. «No podemos seguir haciendo esto», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Estos correos, estos juegos, es demasiado peligroso». «Lo sé», respondí, «pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de pensar en ti». «Y yo en ti», confesó, y esas 4 palabras fueron suficientes para quebrar toda mi resolución. Di un paso hacia ella, y otro, hasta que estuve tan cerca que pude ver el latido de una vena en su cuello. «Solo una vez más, Isabela», supliqué. Necesito sentir que esa noche fue real». Puse mi mano en su mejilla. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia mi tacto, un gesto de rendición. «Esto nos va a destruir», susurró. «Entonces que nos destruya», respondí, y la besé. Fue un beso desesperado, hambriento, completamente diferente al primero. Era el beso de 2 personas que se han estado muriendo de sed y finalmente encuentran agua. Sus manos se aferraron a mi camisa. Las mías se hundieron en su cabello, deshaciendo el moño. Nos besamos con la urgencia de quien sabe que su tiempo es limitado, que cada segundo es robado y precioso. Nos separamos, jadeando. «Hay una oficina, en la parte de atrás», dijo ella con la voz ronca. Me tomó de la mano y me guió, corriendo casi, por un pasillo hasta una pequeña habitación con un escritorio y un sofá. Cerró la puerta con llave. Y allí, en la clandestinidad de una galería de arte vacía, a plena luz del día, volvimos a ser amantes. Fue rápido, febril, casi violento en su necesidad, un acto de pura desesperación. No había ternura, solo la necesidad cruda y animal de conectar, de reafirmar lo que sentíamos el uno por el otro. Después, mientras nos vestíamos en silencio, la realidad nos golpeó de nuevo. Pero esta vez, la culpa estaba mezclada con una nueva sensación, la adicción. Habíamos probado la fruta prohibida por segunda vez, y ahora sabíamos que no podríamos vivir sin ella. «Esto tiene que parar», dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. «No va a parar y lo sabes», le respondí abrochándome la camisa. Salimos de la galería por separado, con minutos de diferencia,
como dos espías terminando una misión. Mientras caminaba por las calles de Polanco, bajo el sol brillante, una sensación de fatalidad se apoderó de mí. Ya no se trataba de un error de una noche. Se había convertido en una aventura, un secreto peligroso que crecía como un tumor, alimentado por nuestros encuentros robados y nuestra correspondencia cifrada. Y supe, con una claridad aterradora, que era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Las grietas en la fachada que habíamos construido se estaban convirtiendo en fisuras imposibles de ocultar. La aventura clandestina se convirtió en una droga. Los encuentros en la galería se repitieron, siempre bajo pretextos absurdos, siempre cargados de una mezcla de euforia y pánico. Vivía en un estado de alerta constante, mi vida dividida entre la normalidad fingida con Sofía y la intensidad febril de mis momentos con Isabela. El guión, que ahora era una novela en toda regla, era el único lugar donde podía unificar esas dos realidades, y se estaba volviendo oscuro, complejo y, sentía yo, brillante. Isabela lo leía por entregas, a través de archivos encriptados que le enviaba. Era nuestra forma más profunda de intimidad. Ella no solo era la musa, era la primera lectora, la editora silenciosa de la historia de nuestra propia caída. Pero el estrés de la doble vida comenzó a dejar marcas visibles. Perdí peso. Tenía ojeras permanentes. Mi temperamento se volvió volátil. Sofía, lejos de ser ajena, se preocupaba cada vez más. «Leo, tienes que parar», me dijo una tarde, después de que yo explotara por una tontería. «Esta novela te está consumiendo. Apenas duermes, apenas comes. No eres tú. Tal vez deberías tomarte un descanso». «No puedo», le respondí, con más dureza de la que pretendía. «Estoy cerca de terminar. Es lo más importante que he hecho». Y era verdad, pero no por las razones que ella creía. La relación con Sofía se estaba desmoronando, carcomida por mis mentiras y mi distancia emocional. Me sentía atrapado en una red que yo mismo había tejido. Amaba a Sofía, o al menos amaba la idea de una vida sencilla y feliz con ella, pero estaba completa y perdidamente enamorado de su madre. Era un amor imposible, destructivo, pero era la fuerza más poderosa que había sentido jamás. Isabela también sufría. En nuestros encuentros, veía la culpa en sus ojos, la forma en que se estremecía cada vez que mencionaba a Sofía. «Ella me llamó anoche», me dijo una vez, mientras estábamos acostados en el sofá de la oficina de la galería. Estaba llorando. Dijo que sentía que te estaba perdiendo, que no sabe qué hizo mal. Su voz se quebró. «Le estamos haciendo un daño terrible, Leo. Somos monstruos». «No somos monstruos», le dije abrazándola. «Somos humanos. Cometimos un error y ahora no sabemos cómo salir de él». Pero en el fondo no estaba seguro. El punto de quiebre llegó de la forma más banal y terrible posible. Era un sábado por la tarde. Sofía y yo estábamos en mi departamento intentando tener una tarde normal. Vimos una película, pedimos comida. Yo estaba esforzándome al máximo por estar presente, por ser el novio que ella merecía. Mi celular vibró sobre la mesa. Era un correo electrónico. La pantalla se iluminó brevemente, mostrando el remitente. Y una línea del asunto. La escultura de la que hablamos. Fue una fracción de segundo, pero Sofía lo vio. Su sonrisa se congeló. «¿Quién es sí?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. El pánico se apoderó de mí. «Ah, es un contacto de la universidad. Iñárritu. Estamos hablando de un proyecto». Mentí, mi mente corriendo a 1000 por hora para fabricar una historia creíble. Ella no dijo nada. Solo me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. La sospecha. La semilla de la duda había sido plantada. No insistió, pero la atmósfera cambió por completo. La tarde se arruinó. Se fue temprano, con la excusa de que estaba cansada. En cuanto cerró la puerta, me desplomé en el sofá, temblando. Había sido un roce, un aviso. La próxima vez no tendría tanta suerte. Esa noche le escribí a Isabela. «Casi nos descubre. Tenemos que ser más cuidadosos». Su respuesta fue inmediata. «No hay forma de ser más cuidadosos, Leo. Esto es insostenible. Tenemos que terminarlo. De verdad esta vez». Acordamos vernos una última vez en la galería para despedirnos. Era lo correcto.
Lo único que podíamos hacer para intentar limitar el daño. Fui a ese encuentro con el corazón hecho pedazos, pero con la resolución de que era el final. Llegué a la galería. La puerta estaba sin seguro. Entré. Estaba en silencio. La llamé en voz baja. ¿Isabela? No hubo respuesta. Caminé hacia la oficina, pensando que me estaría esperando allí. La puerta estaba entreabierta, y entonces escuché voces. La voz de Isabela, suplicante, y otra voz, la voz de Sofía. Mi sangre se heló. Me quedé paralizado junto a la puerta, sin atreverme a respirar. «No me mientas, mamá», gritaba Sofía, su voz rota por el llanto y la rabia. Vi los correos. Encontré tu laptop abierta. Vi todo. Los poemas, las canciones, las fotos. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Con él. Sofía, mi amor, por favor. Déjame explicarte. Sollozaba Isabela. ¿Explicarme? ¿Qué? ¿Que te acuestas con el novio de tu hija? En tu propia galería. ¿Qué clase de madre eres? Te odio. Los odio a los dos. Y en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Sofía salió, su rostro desfigurado por el dolor. Se detuvo en seco al verme allí, de pie, el culpable atrapado en la escena del crimen. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos no vi solo dolor o rabia. Vi la traición absoluta, la destrucción total de su mundo. El universo que habíamos intentado mantener en secreto había implosionado, y los tres estábamos en el epicentro de la explosión. No había escapatoria. La verdad, brutal y devastadora, finalmente nos había alcanzado. El silencio que siguió, al grito de Sofía, fue el más ensordecedor que he experimentado en mi vida. Un vacío absoluto, donde antes había amor, confianza y familia. Los tres formábamos un triángulo de devastación en medio de la galería de arte, rodeados de obras que de repente parecían burlarse de nuestro drama humano. Sofía me miraba con una expresión de incredulidad y asco, como si viera a un fantasma o a un monstruo. Isabela estaba detrás de ella, con el rostro bañado en lágrimas, completamente rota. «Así que es verdad», susurró Sofía, su voz apenas audible. La rabia había dado paso a un dolor profundo y helado. «Todo es verdad». Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa. Sofía, yo... Pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? La palabra era un insulto ante la magnitud de la herida que habíamos infligido. Ella soltó una risa amarga, un sonido terrible que resonó en el espacio vacío. «No te atrevas a decir mi nombre. Ninguno de los dos». Se giró para mirar a su madre. «Tú eras mi heroína, la mujer que más admiraba en el mundo, y me hiciste esto, con él». Su mirada volvió a mí. «Y tú, yo te amaba. Te confié todo lo que era, y te reíste en mi cara, con mi propia madre». Cada palabra era un golpe físico. Me sentía despojado, sin piel, expuesto en mi miseria. «Sofía, por favor, no». «Fue así», comenzó a decir Isabela, dando un paso hacia ella. «No me toques», gritó Sofía, retrocediendo como si el contacto de su madre pudiera quemarla. «No quiero volver a verlos, a ninguno de los dos. Para mí están muertos». Y con esas palabras finales se dio la vuelta y salió corriendo de la galería, el sonido de sus pasos resonando como martillazos en el suelo de concreto pulido. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándonos a Isabela y a mí solos. En las ruinas de nuestro secreto, Isabela se derrumbó. Cayó de rodillas al suelo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Me acerqué a ella, queriendo consolarla, pero me sentía paralizado, inútil. Cualquier gesto de mi parte se sentiría como una ofensa más. Me arrodillé a su lado, sin tocarla, y solo pude verla llorar. Un llanto que parecía venir de lo más profundo de su alma. El llanto de una madre que ha perdido a su hija por su propia culpa. Pasaron minutos, o quizás horas. El tiempo perdió su significado. Cuando finalmente sus sollozos amainaron, se quedó en silencio, con la mirada perdida en el suelo. «Se acabó», dijo con la voz vacía de toda emoción. «Todo se acabó. Lo arreglaremos», dije estúpidamente. «Hablaremos con ella. Con el tiempo, no».
me interrumpió, levantando la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada era firme. No hay nada que arreglar, Leo. Lo hemos roto todo. Y no hay vuelta atrás. Tienes que irte. Isabela, vete, gritó, con una fuerza que no creí que le quedara. No quiero volver a verte. Eres el recordatorio de la peor decisión de mi vida. Eres el hombre por el que perdí a mi hija. Vete de aquí y no me busques nunca más. Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier golpe. Me levanté, sintiéndome como un espectro. Caminé hacia la puerta, cada paso pesando 1 tonelada. Antes de salir, me giré para mirarla una última vez. Seguía de rodillas en medio de la galería, una figura solitaria y devastada. Era la imagen perfecta de la desolación. Salí a la calle y el sol me cegó. El mundo seguía su curso, ajeno a mi catástrofe. La gente caminaba, reía, vivía. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Perdí a Sofía, la mujer que había sido mi ancla, y perdí a Isabela, la mujer que se había convertido en mi todo. Y lo peor de todo, sabía que me lo merecía. Los días siguientes fueron un borrón de miseria. Me encerré en mi departamento, desconecté el teléfono, me aislé del mundo. El silencio era mi castigo, la soledad, mi penitencia. Sofía, como era de esperar, no me contactó. Ninguno de nuestros amigos en común lo hizo tampoco. La noticia debió correr como la pólvora. Me había convertido en un paria. Intenté escribir, terminar la novela, pero las palabras se habían vuelto cenizas en mi boca. La historia que antes me parecía brillante y profunda, ahora me parecía un testimonio vulgar de mi propia bajeza. La inspiración que Isabela me había dado se había convertido en veneno. Me di cuenta de que el algo que no debía pasar no fue el beso, ni el sexo, ni siquiera el amor que sentí por ella. Lo que no debía pasar era la mentira, la red de engaños que tejimos, pensando que podíamos controlar las consecuencias. Pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, y cuando lo hace, quema todo a su paso. Estaba solo, completamente solo, consumido por las llamas de mi propia creación. El tiempo que siguió a la explosión fue un purgatorio. Los días se fundían en una neblina gris de autocompasión y arrepentimiento. Dejé de escribir. La novela, casi terminada, quedó abandonada en mi laptop, un monumento a mi fracaso. Me sentía como el personaje de mi propia historia, pero sin la redención de la ficción. Solo la cruda y desoladora realidad. Después de varias semanas de aislamiento, la necesidad económica me obligó a salir de mi cueva. Conseguí un trabajo anodino, redactando contenido para una página web de viajes. Era un trabajo mecánico, sin alma, el opuesto exacto de la escritura apasionada que había conocido. Pero pagaba la renta y mantenía mi mente ocupada lo suficiente como para no pensar. O al menos, para no pensar demasiado. Me mudé de la Narvarte a un departamento más pequeño y anónimo en la colonia Doctores. Quería borrar cualquier rastro de mi vida anterior. Evitaba los lugares que solía frecuentar con Sofía, los cafés donde alguna vez soñé con ser un gran escritor. Me convertí en un fantasma en mi propia ciudad. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno frío y seco. Un día, por casualidad, me encontré con un amigo en común de Sofía y mío. La conversación fue incómoda, forzada. Antes de despedirnos, no pude evitarlo. ¿Sabes algo de ella?, pregunté, intentando que sonara casual. Él suspiró, mirándome con una mezcla de lástima y reproche. Está bien, se fue de México. Consiguió un traslado en su trabajo a Madrid. Se fue hace un par de meses. Hizo una pausa. Fue muy duro para ella, güey. Lo que le hiciste, lo que le hicieron, la destrozó. La noticia me golpeó, como un puñetazo en el estómago. Se había ido. Había puesto un océano de por medio. Era la confirmación final y absoluta de que no había posibilidad alguna de reparación. Y de Isabela no me atreví a preguntar. Su nombre era un tabú que no podía romper. La vida siguió su curso monótono. El dolor agudo se fue transformando en una melancolía crónica. Una cicatriz en el alma que dolía con el frío o con ciertos recuerdos. Un año después de la confrontación, casi en el aniversario, algo me impulsó a abrir el archivo de la novela. Empecé a leer, y por primera vez,
No lo leí con los ojos del culpable, sino con los de un extraño. Vi la historia de dos personas, solitarias y desesperadas, que encontraron consuelo la una en la otra, cometiendo errores terribles en el proceso. Vi la complejidad, la humanidad, la tragedia, y me di cuenta de que la historia merecía un final. Empecé a escribir de nuevo, pero esta vez no escribía desde la pasión febril, sino desde la distancia de la experiencia y el dolor. Reescribí. El final ya no era una historia de amor trágico, sino una meditación sobre las consecuencias, sobre cómo una sola decisión puede alterar el curso de tantas vidas. Escribí sobre el perdón, no el que se pide a otros, sino el que uno, con suerte, aprende a darse a sí mismo. Terminar la novela se convirtió en mi acto de contrición. Cuando puse el punto final, sentí una extraña paz. No era felicidad, pero era una especie de cierre. Decidí enviarla a un par de editoriales pequeñas, sin ninguna expectativa. Era más un acto simbólico, una forma de soltar la historia y dejarla ir. Pasaron otros 6 meses. Ya casi me había olvidado del asunto cuando recibí un correo electrónico. Una editorial independiente estaba interesada. Querían publicarla. Leí el correo una y otra vez, incrédulo. Después de todo el desastre, de toda la destrucción, algo bueno, algo tangible, había nacido de las cenizas. El libro se publicó un año después. Sin bombo ni platillo. Se llamaba La habitación de Eco. Tuvo una recepción modesta, pero críticas sorprendentemente buenas. Elogiaron su honestidad brutal, su retrato complejo de las relaciones humanas. No se convirtió en un bestseller, pero encontró su nicho. Me dio la confianza para dejar mi trabajo anodino y empezar a escribir de nuevo, esta vez historias que no eran la mía. Un día, mientras caminaba por la Roma, pasé por una librería, y allí, en el escaparate, estaba mi libro. Me quedé mirándolo, una sensación surrealista recorriéndome. Y entonces la vi. Isabela estaba dentro de la librería. Sostenía una copia de mi libro en sus manos. El tiempo había sido amable con ella, pero también había dejado su marca. Había más plata en su cabello, y una nueva serenidad en su rostro, una calma que parecía ganada a pulso. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Mi corazón se detuvo. Por un momento, el mundo entero desapareció. Ella me dedicó una sonrisa pequeña, casi imperceptible, una sonrisa que no era de amor ni de pasión, sino de reconocimiento, de entendimiento. Dudé un instante, y luego entré en la librería. Me acerqué a ella lentamente. «Hola», dije. «Hola, Leo», respondió ella, su voz tan tranquila como su mirada. «Es un buen libro, muy honesto». «Gracias», respondí sin saber qué más decir. «Supe que Sofía está en Madrid», dijo ella. «Hablamos de vez en cuando. Las cosas están mejorando, lentamente». «Me alegro, de verdad», dije, y lo sentía. Nos quedamos en silencio. El espacio entre nosotros ya no cargado de tensión o culpa, sino de una historia compartida y superada. «Lo que pasó», comenzó ella, «nos transformó», terminé yo. Ella asintió. «Sí, fue destructivo, pero nos obligó a salir de nuestras habitaciones. A mí, al menos, me obligó a enfrentar mi propia soledad, a dejar de definirme por los demás. A mí me enseñó a escribir y a entender el peso de mis actos», añadí. Compró el libro. Al salir de la librería, nos detuvimos en la acera. No había nada más que decir. No había futuro para nosotros, y ambos lo sabíamos. Nuestro tiempo había sido un catalizador violento, una reacción química que había cambiado nuestras estructuras fundamentales, y luego se había disipado. «Cuídate, Leo», dijo ella, y me dio un beso suave en la mejilla, un beso de despedida, de paz. «Tú también, Isabela». La vi alejarse, caminando por la calle arbolada, hasta que se perdió de vista, y yo me quedé allí, de pie en la acera, sintiendo el peso ligero del libro que nunca habría escrito sin ella. Lo que no debía pasar, había pasado, y nos había roto, sí. Pero de alguna manera, en el proceso de recoger los pedazos, nos habíamos reconstruido en algo más fuerte, más sabio, más real, y esa quizás era la única redención posible.